Buenas tardes, profesor. Le doy la bienvenida a mi video. En este caso voy a dar una breve exposición del tema sobre el acto administrativo conforme a la nulidad, anulabilidad y sobre las leyes mexicanas que lo rigen en este caso. Primeramente tenemos que el acto administrativo tiene dos formas de definirlo. El primer criterio es un orgánico que se refiere a lo formal. Y el segundo criterio es un objetivo sustancial que se refiere a un criterio material. En este caso, el criterio orgánico establece que los actos administrativos los pueden realizar únicamente algún poder público administrativo. Es decir, el poder legislativo o judicial no podrían celebrar actos de esta materia. Y el criterio material, nos habla de que cualquier órgano puede celebrar actos administrativos, ya sea un órgano judicial o un órgano legislativo, ya que el contenido material, aunque sea de naturaleza administrativa, no difiere en el aspecto de que lo puedan llevar a cabo. Y para entender más a fondo de qué va el acto administrativo, tomamos una definición del Poder Judicial Federal que nos dice que el acto administrativo es un acto jurídico unilateral que declara la voluntad del órgano de un Estado ejerciendo una potestad administrativa. En este caso, para una situación jurídica conducente a satisfacer una necesidad en específico, ya sea colectiva o de un particular. El marco jurídico sobre el cual emana el acto administrativo pueden ser no solo Código Fiscal o Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Existen otras leyes especializadas en la materia, algunos reglamentos, manuales de funcionamiento, circulares, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el artículo 16 y 17 prevé principios fundamentales que van del proceso, y sobre todo los tratados internacionales en materia de derechos humanos, porque también la Corte Interamericana de Derechos puede emitir resoluciones que vayan de la mano con una materia administrativa. El análisis de validez del acto procede del estudio de los elementos que nos da ese mismo acto, ya sean los sustanciales o formales, y su materialidad que nos da la ejecución de dicho acto. Dicha ejecución nos da una relación de causa-efecto y esos efectos son los que nos van a dar la nulidad o la anulabilidad del acto. En este caso, sobre la nulidad, va a examinar qué parte del acto tiene causas que demuestran una antijuridicidad en la resolución administrativa, y qué elementos califican para que no sean previstos como todos los requisitos que contempla el acto, y por lo tanto de ahí se va a determinar si hay nulidad o hay anulabilidad en el acto. Primeramente, la nulidad nos va a hablar de una consecuencia jurídica que se asigna de los efectos por un vicio que se haya encontrado como resultado de el acto que se está estudiando. Entonces, para declarar la nulidad del acto, se deben declarar los vicios o defectos que se hayan encontrado para poderlo remitir al órgano de justicia administrativa que va a conocer sobre nuestro caso. A partir de ahí se va a analizar y se va a determinar cómo se conformó el acto y mediante qué se está emitiendo o se considera que hay un vicio o que hay alguna antijuridicidad. Para estudiar la eficacia del acto administrativo tenemos 5 puntos importantes. El primero es la ilegalidad, que es el tema más importante sobre el cual va a ser desechado el acto. Bueno, se va a declarar nulo.
En este caso, pues cuando hay una ilegalidad se podrá declarar la nulidad, que el juez a partir de eso va a declarar la invalidez del acto, que es el segundo punto. A partir de la invalidez del acto van a existir razones no invalidantes que nos den como resultado alguna ineficacia. En este caso, las ineficacias las tenemos como una sanción, ya sea formal o jurídica, que tratan de la nulidad, ya sea de lisa o llana, y alguna ineficacia material, ya sea fáctica o funcional. Para las resoluciones que se den en el juicio contencioso pueden ser de tres formas. 1. Reconoce la validez de la resolución impugnada. 2. Nos declara la nulidad de la resolución impugnada. Y 3. Nos declara la nulidad de la resolución impugnada, pero además de eso nos va a reconocer la existencia de un derecho subjetivo y nos va a condenar al cumplimiento de una obligación que concadenada a lo que emana el acto. Va a otorgar o restituir al actor el goce de sus derechos afectados, declarando la nulidad del acto o la nulidad de la sentencia en cuestión. Puede también reconocer la existencia de un derecho subjetivo y condenar al ente público federal responsable al pago de una indemnización al particular afectado sobre los daños y perjuicios ocasionados. Dentro de los requisitos del acto administrativo van a existir elementos que nos van a generar la nulidad del acto o la anulabilidad. En este caso, la nulidad absoluta es por errores o vicios que no se pueden subsanar. Dentro de estos elementos fundamentales, los principales los encontramos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el Código Fiscal de la Federación se encuentran previstos en el artículo 38 y en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo se encuentran consagrados en el artículo número 3. Los elementos principales para que se consideren como válido el acto administrativo es que sean adscritos por un órgano o autoridad competente, que esté fundado y motivado y que la causa legal sea precedente. Para determinar la competencia de una autoridad debe estar fundamentado en alguna ley, reglamento o decreto que esté vigente para el funcionamiento del acto administrativo. El segundo requisito es sobre que el objeto sea específico y congruente respecto al acto que queremos realizar respecto a las facultades de la autoridad que lo emite. Otro requisito es el fin que tiene dicho acto para que sea cometido en ejercicio del interés público. El acto se debe emitir por escrito y estar firmado. A la autoridad se deben dar razones y mencionar por qué fundamento jurídico estamos sustentando el acto. También que el acto cumpla con el debido proceso. El acto debe estar libre de error, libre de, y ausente de violencias o dolo. Debe indicar en dónde estará disponible para consultar el expediente. Debe puntualizar el lugar y fecha de la emisión del acto administrativo y debe estar identificado, ya sea con algún número o con algo que nos dé alguna vista para poder dar una identificación sobre el mismo. Se debe mencionar el órgano que emitió el acto y decidir sobre todo lo planteado en la litis. Eso quiere decir la exhaustividad del principio de exhaustividad, que quiere decir que para tener una mejor claridad del acto administrativo se tiene que dar a entender con claridad todo lo que pretenden las partes involucradas.
Ok, ¿cuándo se entiende que existen vicios en el acto administrativo? Primeramente, cuando existe sobrecompetencia o incompetencia del órgano, ya que la falta de competencia del acto que se está impugnando, pues da como resultado la nulidad absoluta o plena, de acuerdo al artículo número 51 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. El objeto tiene que ser congruente. Si el objeto no es congruente o no se describe de forma específica, también da como lugar alguna nulidad o anulabilidad. El fin del acto debe ser público, ya que todo acto debe responder a una naturaleza pública del Estado, de acuerdo a la prestación de servicios públicos de los gobernados para sus particulares. Debe estar emitido por escrito y firmado. Para que todo acto jurídico tenga una certeza, debe estar firmado, porque si no se encuentra así, pues podría dejar a dudas alguna emisión del contenido. Debe estar bien fundamentado y bien motivado conforme a los artículos que prevén los requisitos del acto administrativo y también atendiendo al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Va de la mano con el debido proceso, tiene que estar libre de error, como mencionábamos, libre de dolo y de violencia. Referir con exactitud la oficina en la que estará disponible el expediente para su consulta. También se debe especificar la fecha y el lugar de emisión, ya que si no se cuenta con este dato, pues se va a vincular como una violación a un derecho fundamental, ya que no se tiene certeza jurídica para ubicar al gobernado, el tiempo y en el espacio sobre el cual el órgano jurisdiccional será competente para enterarse sobre la demanda y el plazo. Es obligatorio señalar el recurso o el juicio con el cual se puede impugnar el acto administrativo para saber mediante qué acción y qué plazo se puede presentar dicha impugnación, ya que si no se tiene ese dato también se da lugar a la nulidad. También la exhaustividad que mencionábamos implica que el juzgador agotará en la sentencia todos los puntos que sean interés de las partes, porque dicha exigencia va a generar una mejor claridad en el entendimiento de las resoluciones o de las sentencias. Para entender a grandes rasgos las definiciones de nulidad y anulabilidad, es necesario primero entender cada concepto. Sobre la anulabilidad se entiende que es una posibilidad legal de cesar los defectos de un acto jurídico cuando se considere que existen vicios o defectos. Entonces, mediante lo que dure el ejercicio de la acción procesal, puede estar legitimado para impugnarlo o para darle atención a estas irregularidades que se presentan. En cambio, la nulidad se trata de una de un absolutismo que no se va a extinguir sobre el transcurso del tiempo ni aun con el consentimiento de los afectados. Son vicios o errores que no se pueden subsanar, que demuestran alguna ilegalidad dentro del acto administrativo. Para determinar la nulidad del acto se debe no simplemente señalar el error o el vicio que emana del acto, se debe acreditar la gravedad, hasta dónde está violentando los derechos humanos y también pues en qué grado está afectando los derechos del particular. Existen 3 grados de nulidad, de los cuales resultan diferentes cosas. Primeramente tenemos la nulidad en la validez del acto. Esto quiere decir que la ilegalidad o los defectos se convalidan, pero no puede llegar al resultado de la sentencia para la autoridad demandada. Será vigente y eficaz durante el momento procesal que es ejecutable. Sobre la nulidad absoluta, plena o lisa y llana, se entiende que deriva de causas graves porque son en contra del orden público.
de las leyes, de la existencia de los hechos o que dejan al particular en alguna franca violación de los derechos humanos que trascienden al resultado de la resolución dictada. Por lo tanto, deja sin efectos y sin eficacia al acto administrativo y lo considera inválido o inexistente. Y finalmente, la nulidad para efectos que trascienden a la anulabilidad o la reposición del procedimiento es cuando existen deficiencias, vicios o irregularidades, siempre y cuando éstas puedan ser subsanables. Esto quiere decir que el acto es válido, el órgano jurisdiccional lo puede valorar en la sentencia para los efectos que considere pertinentes y la autoridad demandada pues va a evitar que trasciendan en la resolución a un perjuicio del particular. Entonces, el acto, una vez que sea subsanado, puede tener un resultado eficaz. Para entender esto un poco mejor y en resumen, existen diferencias en la nulidad y en la anulabilidad que son claves para determinar cuándo procede cada una de ellas. En la nulidad podemos entender que se trata de vicios evidentes y graves, ya sea en la competencia de la autoridad, en el objeto, en el procedimiento administrativo previsto por la ley, en la voluntad del particular, en las firmas, en los escritos, porque no está bien fundado y motivado o porque existen unos o varios elementos viciados que no empatan con estos requisitos formales que son exigidos por el acto administrativo. También pueden ser sobre vicios del consentimiento o que atenten con el orden público o el interés general. Y sobre la anulabilidad se considera que son vicios de elementos accesorios. Se pueden convalidar sobre algún reconocimiento del particular. Reitero, son vicios subsanables que no atenten con el orden público, que no transgredan el ordenamiento jurídico y que se pueden extinguir con el tiempo. Esto quiere decir que las omisiones o irregularidades se refieren a una referencia, alguna identificación del expediente, los documentos o algún nombre de la persona, el lugar o la emisión, o que no especifique la oficina en la que se encuentra el dicho expediente para ser localizado.